Pisu, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, ya es viernes. Feliz viernes. ¿No nos ves la cara de viernes? Yo soy muy afortunado por la oportunidad de saludarnos siempre en viernes, que es un día que el espíritu está como de buen humor y ya terminaste y Así es. Me emociona mucho en verdad. Y como estaban justamente comentando ahorita en la introducción, nos acercamos, papás, al regreso a clases. Bendito sea Dios, gracias. Ya se les ve la sonrisa en la boca a todas las mamás. Nos vamos a extrañar mucho, hijos, de verdad. Pero en esta tristeza compartida por el regreso a clase de los enanos, la oportunidad hoy de apoyarnos con tecnología para las labores escolares es realmente relevante y es polémico porque todos hemos escuchado alguna vez, por ejemplo, y lo vamos a tratar el día de hoy, la amenaza que puede resultar Wikipedia para las tareas, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, el apoyo excesivo. exactamente. Porque finalmente Wikipedia además es un producto, es un proyecto increíblemente Es una excelente interesante. herramienta. Es una gran enciclopedia, pero chequen esto, por ejemplo, y en casa chequen esto. Wikipedia, cuando da una presentación, su primer pantalla dice Wikipedia, la enciclopedia que en teoría no debería funcionar. ¿Por qué? Porque Wikipedia es una enciclopedia colaborativa sobre cualquier tema. Cualquiera de nosotros puede conectarse y aportar sobre ese tema. Sí. Okay. Y esa es la razón por la que uno diría, oye, pero eso entonces pues, no la hace muy confiable, ¿no? Y sí, irónicamente lo que sucede es que Emilio va y pone alguna información sobre algún tema, luego viene Paola y dice, no, Emilio no entiende bien este tema, está equivocado este dato y está equivocado este otro. Es abierto a corrección. Es abierto a corrección, entonces esta corrección que hacemos todos, lo que ha hecho es que hoy ha creado un producto sumamente depurado en los contenidos. Ya han habido varios que revisamos varios artículos y eso le da mayor calidad a los contenidos. Luego entonces, hoy Wikipedia es un gran recurso cuando tenemos cualquier tipo de investigación o cualquier tarea, por eso se ha hecho de hecho famosa, porque el error está en que encontramos el tema, copiamos y pegamos. Es un error. Y se perdió ahí todo espíritu de aprendizaje. Ya ahí lo hace poco confiable, ya desde ahí, ¿no? Partiendo de ahí. Y además ya te pusiste del lado de la banqueta en el que hiciste trampa, Sí, en no, el ya que los maestros copiaste. igual conocen seguramente lo que es Wikipedia y no se van a dejar trampear. De hecho, tan fácil. hoy hay muchas herramientas para maestros que les permiten cargar tu trabajo o tu tarea, la compara con distintos recursos, incluido, por supuesto, Wikipedia. Wow. Y a partir de ahí, dependiendo de qué tan parecido es tu texto, pues ese es tu 5, Oye, tu tan 4. sencillo es poderlo leer y hacer un resumen, ¿no? De modo personal. No podrías decirlo mejor. Utilizando como las ideas más importantes, más relevantes de cada punto Entendiéndolo. de vista, ¿no? Exacto, y ese es el gran chiste en el que les recomendamos que sí, se apoyen con Wikipedia para las tareas. Papás, es el mejor recurso que tenemos para un lugar en común de conocimiento entre nuestros hijos y nosotros, pero no dejemos que copien, que lo usen como el recurso para, sí, ok, esta es la información para mi tarea, pero entonces léelo y vuélvelo a escribir. Ese solo acto de leer y volver a escribir es, en términos pedagógicos, es un recurso de aprendizaje bien valioso. Sí. Eso entonces sería como nuestra primera recomendación del día. Wikipedia es un gran recurso, pero hay que utilizarlo en este sentido como referencia para que a partir de ahí hagamos nuestra tarea. Muy bien, excelente Ahora, recomendación. Les quiero recomendar 2 aplicaciones más. Una de ellas, y la hemos comentado ya aquí, ayuda muchísimo para quienes tenemos el reto, porque es un reto constante, de un nuevo lenguaje, de un nuevo idioma. No importa el que sea, alemán, francés, inglés, mandarín, ¿no? hasta el mismo español, hablar bien español es todo un reto. Bueno, hay aplicaciones y hay una en particular, Duolingo, que se las recomendamos mucho. Tiene varias características, pero quizá la más relevante es, 1, es gratuita. 2, la posibilidad de usar este tipo de aplicaciones para aprender. Es un sistema de aprendizaje muy amable. ¿Por qué? Porque el aprendizaje lo voy a ir haciendo directamente en contra de mis propios objetivos. No voy compitiendo contra nadie. Ese 8 o 7 o 9 o 10 de calificación que me saque en los exámenes que estoy haciendo tiene que ver con mi propio aprovechamiento, no con lo que tú o tú sacaron de calificación comparado conmigo. Y la otra es que puedo ir estudiando y aprendiendo a ritmo, al propio ritmo que yo vaya llevando. Entonces, y es únicamente idiomas. Únicamente idiomas. Tú escoges qué idioma quieres aprender y desde qué idioma. En nuestro caso, muy bueno. desde español quiero aprender inglés o quiero aprender francés. Y nos va dando
por lecciones, poco a poquito, este aprendizaje, hacemos unas va avanzando pruebas. según el conocimiento que se vaya Exactamente, y adquiriendo. vas reafirmando este conocimiento muy con bien. pruebitas. ¿Etapas básicas o también hay avanzadas? Hay etapas básicas, Muy bien. intermedias y avanzadas, en las cuales incluso ya hablamos más de conversación, de pronunciación correcta, de idioma o de palabras muy particulares de acuerdo a temas ya más específicos. Se los recomiendo mucho porque además en una sola aplicación toda la familia podemos tener una cuenta. Exactamente, en eso pensaba, porque al momento de incluir al niño a estudiar, el papá también puede tomar su clasecita. Por supuesto, de claro, inglés, Hoy en por día, supuesto. yo creo que sirve de mucho, Sí. ¿no? Porque ya de verdad los niños ya nos sorprenden con las tareas que les Ajá. dejan en la escuela. Exactamente, ¿no? exactamente. Y es un Toca repasar aprendizaje luego. súper visual. Entonces, este es Duolingo. Lo vamos a compartir, por supuesto, en unos momentos más en las redes sociales de Capital 21, pero para que puedan tenerlo en consideración. Y finalmente, una última aplicación para quienes están entrando a secundaria, particularmente. No quería dejarlos fuera el día de hoy, porque hay toda la parte de las clases que tienen que ver con ciencias exactas, física, química, matemáticas, normalmente se vuelven el coco de nosotros. Y es un error. Lo complicado, lo Sí. difícil. No es tan Y- divertido para muchos. Exactamente. Y la intención sería lograr despertarles a ustedes el gusanito en casa de que las matemáticas son, por ejemplo, como el equivalente a trabajar con un rompecabezas. Es decir, no hay forma en un rompecabezas de que pongas una pieza que no va. Sí. En el caso de las matemáticas y las ciencias exactas es Así exactamente igual. Y eso, lejos de ponernos nerviosos, nos debería de dar tranquilidad y paz mental. Están viendo en estos momentos en sus pantallas la aplicación iQuímica. Y esta aplicación es un acercamiento fabuloso a química desde una perspectiva de estudiante muy sencilla de utilizar. A quienes en su momento los hicieron memorizar la tabla periódica como a su servidor. A mí. Por ejemplo. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, boro. Facilísima, y tú todavía te acuerdas. Sí, no, bueno, Yo es creo que yo de casi la fue un mitad ya no me acuerdo. gran trauma ahí de aprendérsela. Bueno, esta aplicación les va a ayudar a entender todo alrededor de la química básica, desde qué es un átomo y de qué está conformado, las leyes básicas de la química, los estados de la materia, son temas que vamos a ver inevitablemente en la secundaria, Y aquí lo pero podemos que reforzar, ¿no? se pueden reforzar y se hacen de una manera bien amable y bien Dinámico. entretenida, además. Además, yo creo que es diferente, ¿no? Poder disfrutar o gozar de la tecnología ante ese tipo de temas. A mí, Claro. por ejemplo, no me tocó. ¿no? Exactamente, Yo iba a Pau. la papelería a Con comprar el mi librito. tabla periódica. Monografías Sí. y todo esto, claro. Aprovechen hoy la tecnología para el regreso a clases, como lo hemos comentado. Copiar es como super tache, Sí, no. pero reforzar tu conocimiento con aplicaciones es totalmente válido. Entonces, papás, les recomiendo que se apoyen en estas aplicaciones. Hijos, no copien con Wikipedia. No Ni sean en los trampas. exámenes Ni en los, tampoco, no, claro, ¿eh? ni en los exámenes, ¿no? Y que tengan muy bonito fin de semana. Y utilizar la tecnología como herramienta de trabajo. Yo Eso creo es. que es una excelente recomendación. Gracias, Emilio. Soy muy fan. Nos vemos a la próxima.